La historia comienza cuando Felipe Montero, un joven historiador inteligente y solitario que trabajaba como profesor con un sueldo muy bajo, encuentra en el diario un anuncio que solicita un profesional de sus cualidades para un trabajo con un muy buen sueldo. El trabajo, en la calle Donceles 815, consiste en organizar y escribir las memorias de un coronel francés y traducirlas al idioma español para que puedan ser publicadas. En dicha casa habitan la viuda del coronel, Consuelo Llorente, y su sobrina Aura. La novela transcurre alrededor de Aura, dueña de unos impresionantes ojos verdes y una gran belleza, y su extraña relación con su anciana tía. Felipe se enamora de Aura y quiere llevársela de allí porque piensa que Aura no puede hacer su vida por Consuelo, que la tiene atrapada. Al adentrarse en las fotografías y escritos del coronel y la viuda, Felipe pierde el sentido de la realidad y encuentra una verdad que supera la fantasía y el amor. Carlos Fuentes nace en Panamá el 11 de noviembre de 1928 y muere en la Ciudad de México el 15 de mayo de 2012. Es escritor, ensayista y diplomático mexicano, considerado uno de los autores más importantes del boom de la novela hispanoamericana de los años 60. Debido a que su padre era diplomático, vivió en varios países de Latinoamérica, llegando a México a los 16 años de edad. Fue licenciado en Derecho por la UNAM y realizó estudios de Derecho Internacional en la Universidad de Ginebra, en Suiza. En 1954, a los 26 años, se dio a conocer como escritor con el volumen de cuentos Los días enmascarados. Se desempeñó como delegado de México en varios organismos internacionales, por ejemplo, siendo embajador de México en Francia. Fue profesor de universidades de México y el extranjero, destacando las universidades de Princeton, Columbia, Harvard y Cambridge. Fue miembro de el Colegio Nacional, la Academia Mexicana de la Lengua, la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Durante su carrera recibió, entre otros, el premio Rómulo Gallegos en 1977, el Premio Nacional de Ciencias en 1984, el Premio Cervantes en 1987, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1994, la condecoración de Gran Oficial de la Orden de la Legión de Honor de Francia en 2003 y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica en 2009. Escribió libretos de ópera, guiones cinematográficos, antologías, discursos, ensayos, cuentos y novelas. Entre ellas se encuentra Aura, la que publicó en 1962. Y con esto damos comienzo, como todos los lunes, a un libro, una historia. Mi nombre es Ricardo Aguilar. Yo soy Pao Galindo. Y ya nos encontramos el día de hoy en otro episodio más de este podcast. Hoy con un libro muy importante, muy interesante, de este gran autor conocido por la mayoría, Carlos Fuentes. Y pues les contamos que el día de hoy normalmente nosotros grabamos en domingo. El día de hoy decidimos adelantar el tiempo de grabación y empezar a grabar en sábado. Ya saben que en este podcast se va a quedar inmortalizados, que estamos en tiempo de contingencia. Y nosotros hoy decidimos tomar una opción responsable que nos permitiera cambiar el café por vino. Entonces estamos echando vinito tinto, lo cual está delicioso. Ricardo no me va a dejar mentir. Estamos echando un vino tinto, un vino rosado. Estamos comiendo pizza y hablando del podcast en un lugar cerrado. Entonces estamos súper a gusto grabando hoy sábado 21 de marzo. Ustedes van a estar escuchando esto el lunes 23 de marzo. Y en efecto, y es que pues hoy la mayoría de los espacios de público están cerrados o probablemente se están quedando sin gente. Así que nosotros también, para evitar precisamente incumplir con las medidas restrictivas, pues decidimos grabar en otro lugar al acostumbrado. Nunca nos imaginamos que nos alcanzaría algo así. Y de hecho, sí, hace unos momentos pensábamos en el futuro que le depara al podcast, pero no se preocupen, el podcast continúa. Ya estamos por cerrar nuestra primera temporada. Sí, qué emoción, 12 capítulos. Estamos a un episodio ya, de hecho. Este es el episodio número 11. En el número 12 cerramos la primera temporada y vamos a tomarnos un descanso
Qué bueno, o sea, con esta contingencia ya hasta parece broma, ¿no? Sí, y vamos a volver pronto, ya les diremos cuándo. En el siguiente podcast les vamos a dar todas las indicaciones de la temporada número 2, que también va a traer cambios y también va a traer, por supuesto, más libros y más historias. Sí, de hecho, ahorita estamos planeando para ustedes. Ya tenemos 2 temporadas. Ok, nos está echando de cabeza la compa. Tenemos 2 temporadas planeadas y ya terminando esa vamos a cambiar un poquito el formato, pero vamos a agregar libros que creemos que les van a gustar muchísimo. De hecho, en mi opinión, los libros de la temporada 2 están mucho más chidos que los de la temporada 1. Entonces creemos que les van a gustar mucho. También quiero aprovechar y antes de empezar acá con todo el chisme y todo, si oyen un ruido el día de hoy estamos grabando en un espacio que no se va a escuchar la licuadora de la cafetería, pero estamos grabando. Yo tengo una mascota que es un gato, el cual es el heredero de mi reino. Y el gato pues ahorita quiere la atención mía porque pues no me pela en todo el día, o sea, no lo pelo por estar en el trabajo, entonces ahorita quiere atención y se va a poner en berrinche porque no lo he pelado. Si lo escuchan porque viene y me habla, pues es el gato. Se llama Jon Snow, King of the Cats, como Game of Thrones. Yo no le puse el nombre, se la puso su ex papá. Entonces, bueno, se llama Jon Snow y luego se los presenta en el Instagram. Porque me acompaña a leer también. Se la chuta, ni modo. Y también quiero aprovechar, siendo hoy 21 de marzo, para felicitar, aunque el podcast va a estar el 23, lo va a escuchar, pero vas a ver lo que la felicitación sí fue hoy. Quiero felicitar a un amigo muy especial del cual hemos hecho varios nombramientos como en este podcast. El día de hoy es su cumpleaños. Lo está pasando dando consulta porque es doctor y... ¿sí puedo decir su nombre? Sí, hoy sí lo voy a decir. Sí, ¿por qué no? Claro. Quiero felicitar de cumpleaños muy especial a Sam. Ay, pensé que era Benito Juárez. Oye, sí. Ay, qué triste de ver. Entonces, en la primaria le debieron de haber tocado días de descanso. Siempre sí, claro, en su cumpleaños, en su cumpleaños. Antes de que se les ocurriera. Nació en el día del Benemérito de las Américas. My heart. Sí. Entonces, el día de hoy cumpleaños, ya lo felicité propiamente ayer y lo festejaré propiamente mañana. Pero justo estaba haciendo memoria ayer en la noche que este es el cumpleaños número 17 que pasamos juntos. Entonces yo tengo 17 años felicitándolo y eso me da mucha felicidad porque es uno de mis amigos más antiguos. Lo amo con todo mi corazón y ya nos fuimos a festejar. Quiero comentarles a todos que fuimos a ver el Van Gogh Alive en la Ciudad de México, el cual si no les quitan la cuarentena, váyanlo a ver, por favor. Más bien ahora que levanten la contingencia. Antes de que finalmente se termine ya cuando de plano no dejen cerrar, pues, ¿verdad? Fíjate que ya quitaron la muestra, obviamente porque es el Van Gogh está en el DF. Nosotros lo fuimos a ver, lo íbamos a dejar en Semana Santa, pero nos enteramos que justo este fin de semana lo quitaban por tiempo indefinido. Yo creo que así están todos los negocios, yo creo que así está todo el mundo, no sabemos qué va a pasar. Y no, es una muestra, tú trabajas en museos, es una muestra que viene por un tiempo. Si el tiempo termina, es evidente que la muestra no nomás porque hubo contingencia se puede quedar. Me imagino que la muestra tiene que andar en otro lado, ¿no? No sé si me equivoqué. Sí, viaja a otros países, entonces aquí le tocó un periodo muy pequeño y regresa a Europa y... ¿Y si era la contingencia y se acaba, qué pena? Ajá, exacto. Ay, qué triste. Nosotros contamos... yo creo que me imagino que van a decir, nosotros terminamos nuestro contrato para tal día y se... Ajá, exacto. Ellos, de hecho, terminaban el último día de abril, por ahí de mayo, empezaban a quitar la muestra. Si no levantan la contingencia... Yo creo que ya no lo van a alcanzar, pero bueno, esperemos que sí. Entonces, bueno, y les hago el comercial porque está impresionantemente hermoso, pero quería aprovechar así 2 minutos del podcast para felicitarlo y que se quede inmortalizado en el internet. Para el futuro de la historia de nuestro podcast. Ya acabé mi comercial. Bueno, aprovechando el comercial, quiero saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en México, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en España, en Canadá y en Noruega. Así que muchísimas gracias. Wow. Es increíble la cantidad de gente que nos está escuchando y nos da mucho gusto que se integre ahora recientemente Puerto Rico y Canadá. Muchísimas gracias a todos, esperemos que les guste. Por eso decidimos no parar en la contingencia. Por eso nos organizamos para grabar y vamos a seguir aquí para ustedes mientras el coronavirus no nos alcance. Y aprovechen para que nos ayuden a nosotros también a recomendar el podcast en sus grupos de WhatsApp, con sus amigos, con sus compañeros, en Facebook, en YouTube, donde ustedes quieran compartir el podcast lo pueden hacer para que nos escuchen y pues se actualicen con los otros episodios y elijan qué libros leer.
Y aparte creo que es un buen tiempo porque todo el mundo está haciendo qué actividades y todo el mundo y demás. Sí. Yo creo que sí ya nos obligaron a hacer cuarentena porque, por ejemplo, yo no estaba obligada, pero ya a partir del lunes entramos en ese periodo, que voy a respetar por las medidas mínimas, pero me va a quedar mucho tiempo libre porque mi trabajo realmente, pues, si no lo hago en la oficina no hay forma, ¿no? Claro. ¿Sabes? Al menos mi chamba. A mí no me aplica el home office, a mí no me aplica nada de eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Quiero leer mucho, quiero aventajar mi librero y quiero aventajar Netflix. Creo que es quiero aprovechar porque nos quejamos tanto de que no tenemos tiempo. Y ahora que tenemos tiempo, la gente no sabe qué hacer con ese tiempo. Entonces, si usted es de los que no sabe qué hacer con ese tiempo, aproveche el podcast y elija uno de estos libros para que lo pueda leer. Lo que menos he escuchado a la gente decir es que va a leer libros y es cuando más tiempo tienes para empezar un reto lector, para empezar el hábito de la lectura o incluso para elegir alguno de los libros que nosotros hayamos recomendado en los últimos 11 episodios y pues leer algo sencillo. Aquí hay todas las recomendaciones, tanto para todos los estilos, que vale la pena leer uno. Y quiero comentarles que en la próxima temporada vienen libros infantiles, libros religiosos, libros sexuales, libros de terror y libros clásicos. O sea, tenemos todo. Viene biografías y vienen libros basados en hechos reales. Entonces, la temporada que viene con todo. La verdad es que creo que les va a gustar muchísimo. Pero por lo pronto hoy, pues nos toca hablar de un libro que quiero comentarles que a Ricardo no le gustó. Déjenles cuento aquí la historia. Nos pusimos de acuerdo, yo le dije a Ricardo, pizzita, vinito, ¿cómo ves? Encerraditos, va. Llega, yo sirviendo la pizza y me dice, es que acabo de subir la reseña de mi libro, yo aquí sirviendo muy emocionada, vinito, ¿y cómo estás? Y de que ya después de que nos quejamos de que nos vamos a morir de hambre por la contingencia y todo esto, me dice, oye, ¿qué crees? Acabo de subir la historia y le puse 1 estrella en Goodreads ahora. No me gustó. Y me estaba contando pues que se causa un poco de controversia como todo, porque todas las personas tienen diferentes opiniones, entonces todo el mundo dice así como a mí sí ni, a mí no, y cómo se te ocurre. Yo quiero que entiendan que Aura es un libro clásico, o sea, es del boom hispanoamericano de los 60, se considera uno de los 100 joyas de oro de la literatura mexicana, por N razones, no necesariamente porque sea el libro, sino por muchas razones. ¿Qué pasa aquí? Que a Ricardo me llega contando toda esa anécdota y resulta que no le gustó y lo computó con 1 estrella. Yo le puse 3, yo no creo que le puse gran cosa, pero no es que no me haya gustado. Pero yo no les puedo decir la opinión de Ricardo, mejor que Ricardo les empiece a contar qué sintió del libro, porque hay unas cosas que concuerdo con él, pero se me hace una controversia muy grande nada más en el sentido de decir así de, porque el señor Carlos Fuentes se nos ha de haber revolcado así, una vuelta en la tumba, de que ¿cómo que no te gustó? Aunque los dos tenemos la misma opinión cercana del autor. Perdona a las personas que sean fans de Carlos Fuentes con 3 estatuas. Ya escucharon la biografía del señor. O sea, el señor hizo todo. Tiene 500 premios. De verdad. O sea, Carlos Fuentes es un autor. O sea, es un personaje de México. Ahí antes de que se empiezan a quejar, nació en Panamá, pero sus papás son mexicanos. Por lo tanto, él tiene la nacionalidad mexicana por nacimiento de sus papás, antes de que me regañen. Y es de las joyas que ha dado México, la verdad sí. Pero el señor, en mi opinión, se la creía. Y pues eso impactaba en sus libros. Pero yo no les puedo contar eso. Entonces, en lo que yo voy a callar a mi gato, que Ricardo les cuente, espero que nos esté escuchando, que Ricardo les cuente por qué no le gustó el libro. Y ya que se arme la controversia y se retuerce a Carlos Fuentes en su tumba. Bueno, yo tengo que aclarar 2 cosas. Yo escribí una reseña en Goodreads hace un rato, precisamente porque lo acabo de terminar de leer. Y les quiero leer la reseña. Creo que no sé si fui claro, pero creo que fui lo más claro que pude. Y lo que escribí fue lo siguiente. Nunca he dado una puntuación tan baja a ningún libro. Sin embargo, es el primero y qué triste que sea uno de Carlos Fuentes. Quizás sea porque ignoro lo que significa una buena lectura. Ahí pongo especial énfasis. O porque lo que estoy leyendo me gusta más y este libro no me gustó, aunque lo leí en menos de 1 hora. Tiene 65 páginas este libro. La historia es muy común y predecible. Apenas comenzaba a leer y ya había adivinado el rumbo de la historia, y es que me recordó mucho a la serie de Drácula, esta serie que ahora está en Netflix. Carlos Fuentes intentó mostrar una vieja casona de la Ciudad de México, como probablemente lo eran, pero me sentí mucho más identificado con Europa que en las casas mexicanas del siglo XIX. La lectura para mí es aburrida y en mi caso me pareció estar escrita a una velocidad exagerada.
Quizá la historia pudo haber sido desarrollada con más propósito y con más detalles, que me enganchara rápidamente, pero la velocidad de los detalles terminaron por obligarme a leerla sin mucho ánimo. Una ventaja que tienen nuestras reseñas es que son nuestras opiniones, no necesariamente significan la realidad de las mismas. Eso fue lo que escribí y entonces todo mundo en mis redes sociales, en particular en Facebook, empezaron a escribirme que pues a algunos sí les había gustado, que otros no estaban de acuerdo con lo que yo había escrito, me mandaron un mensaje privado diciéndome que pues que a lo mejor yo no había entendido bien el libro porque pues no era un buen lector o yo qué sé. Pero recuerden que de eso se trata, no todos los libros que nosotros les recomendamos a fuerza les tienen que gustar, ni tampoco significa que sean buenos escritores. Carlos Fuentes es un gran escritor, pero no estamos juzgando eso, de hecho estamos juzgando la historia, si nos gusta o no nos gusta, y cosas que a mí no me gustaron fue que la historia fue muy predecible. Le digo a Pau, le comento que apenas llevaba el medio capítulo leído y automáticamente yo ya me había adelantado casi a la historia del final. Dije, ya sé, es este típico libro que va a decir esto y esto y esto. Y en efecto. Bueno, no les contemos el final porque digo, de por sí el libro tiene 60 páginas, pues no, ¿verdad? Pero algo que se me hizo curioso de eso es que yo es la tercera vez que lo leo. Lo leí en la secu, si no me equivoco, lo leí en la prepa para otro trabajo y lo volví a leer en la uni. Bueno, ahorita. De hecho, no sé si... un día tenía insomnio y lo volví a leer. Esta es como la cuarta vez que lo leo. Pero yo no me acordaba así de... Sí, es cierto que acaba en esto. O sea, tenía esa duda. Lo que quiere decir que no se me quedó tan impregnado. Y son 60 páginas. O sea, me sé la historia en general. Y si me preguntas, si te puedo decir, sí, ahora es esto y esto. Pero no me acordaba exactamente si terminaba en lo que yo me acordaba. Y tú dijiste así de, yo lo predije el final, así en segundos. Y yo dije, qué raro. Yo, aunque ya es la cuarta vez que lo releo, ni siquiera me acordaba que era el final. Y yo te decía ahorita que es un libro que está publicado, ya quedamos en el 62. O sea, mi mamá nació en el 60. No, bueno, voy a decir cuánto tiene mi mamá. Pero mi mamá nació en el 64. Entonces, digo, considerando ese tiempo y considerando como esas historias que a lo mejor mi mamá me pudiera contar o no, yo me imagino que a las personas que vivían en esa época sí les daba miedo, sí les causaba una emoción de que, porque no tenían lo que, o sea, no tenían Harry Potter, no tenían Drácula ya, pero, o sea, no tenían como todo este tipo de historias, ¿sabes? Ese es mi punto. Que a lo mejor tú dices, es que a mí como que yo ya sabía, pero es que nosotros ya tenemos todo, ya nada nos sorprende. Sí, probablemente sea eso en gran parte. De hecho, aquí en Goodreads hay otras opiniones, una de ellas de alguien que lee bastante, más o menos tiene por ahí de 500, 600 libros leídos. Comentó que, dice, más que la incursión del género de fantasmas y la propuesta estilística, esta novela es maestra por la atmósfera tan lograda que tiene, por mostrar un par de personajes fantásticos, en el doble sentido, y además hacer todo en unas cuantas páginas. Nada está de más, nada de menos, solo la justa proporción de los elementos necesarios para contar una historia bien contada. Yo estoy de acuerdo en eso, a excepto de que a mí en lo particular no me pareció que fuera tan cortito. Creo que me aceleró la historia y me hubiera gustado que tuviera más detalles, como, no sé, como, espera, a ver, ya me llegó una idea. O quizá estoy mal acostumbrado y los autores que estoy leyendo me dan demasiados detalles y ahora que este no me los da, me afecta como que la sensación. Sí, y es que aparte, ya lo hemos comentado, tú tienes un estilo de libros, yo tengo otro. Tú lees libros muy históricos, pesados, de mucho contenido, de mucho dato. Sí, libros a veces son contemporáneos, a veces son de historias americanas, casi autores mexicanos casi no leo, entonces quizá tenga que ver por... Y aparte, uno, pues sí que la historia pues es mexa, obviamente, pero algo que me dijiste tú, me se me hizo muy curioso, de hecho creo que no lo comentaste porque en eso ya yo me paré como a servir o no me acuerdo, pero que me decías, no, es que el libro pretende ser así como de esa época de los 60s mexicanos, con cierta característica histórica, y tú dijiste, ni siquiera eso lo retrata bien, así no eran las casonas de esos años, y da otra imagen, y en eso como que nos fuimos en ese comentario. Pero es que tú estás como muy acostumbrado a leer esa lectura. Digo, yo no. Sí. Entonces, para mí, yo sí me pude meter en el mundo de Aura, ¿no? Sí, quizá sí trae rasgos muy fuertes de la época que quiere dar. Y luego, por ejemplo, Carlos Fuentes quiere mostrar la calle de Donceles, una calle muy característica en la Ciudad de México, de los grandes palacios. Uh-huh. Y te juro que antes de empezar a leerlo,
Me imaginé a Carlos Fuente parado frente a la calle Donceles, volteando a ver a esas casas antiguas, esos palacios, y haciendo énfasis en lo que pasaba dentro de las casas. Quiero creer que de ahí nace como la idea de, ok, pudo haber entrado alguien y qué tal si ya no vuelve a salir. Porque estas casas del siglo XIX, siglo XX, estamos hablando 1800, 1900, esta época fue muy contradictoria porque llegaron muchos estilos de Europa, el barroco, el gótico, entre otros, neoclásico. Y la historia se marca en dos, el gótico y el barroco. Exactamente. Por el género que te decía que es como oscuro, bueno, que a lo mejor en ese tiempo daba miedo. Quiero contar un mini story time que Ricardo se los va a terminar de contar por mí. No sabe cuál es, pero ahorita me acordé. Es un mini story time que para mí tiene que ver un poco con lo de las casas. Hace como, no sé si una semana, no me acuerdo, Ricardo y yo andábamos chambeando, creo, no me acuerdo, pero creo que andábamos trabajando, estábamos en el centro histórico de San Luis Potosí. Quiero que ubiquen que en el centro histórico hay muchas casas antiguas. Desconozco los años en los que fueron construidas esas casas, pero tenemos muchas casas históricas coloniales que actualmente ya la mayoría están ya están hechas restaurantes y bares, porque pues es el centro histórico. Richard y yo, creo que ya se acordó, no sé si sabe. Ya capté de qué. Bueno. Qué miedo. Ok. Richard y yo fuimos a un restaurante al cual no le voy a hacer comercial porque no nos gustó cómo nos atendieron. No se los recomiendo. Está en la esquina, frente a unas salitas. Entonces, está el restaurante y el restaurante tiene 2 pisos o 3 pisos, no me acuerdo, pero el punto es que nosotros comimos en la terraza porque pues nosotros queríamos la vista de San Luis, que es muy bonita en la noche. Subimos, ordenamos, es un restaurante donde venden tacos y alcohol. Frente a nosotros teníamos una casa abandonada. O sea, ubiquen que el restaurante está en una esquina, hasta arriba está en la terraza y en las orillas, cuadra de enfrente y cuadra de enfrente, las que dan hacia la calle, hay mesas. Nosotros estábamos sentados hacia una calle donde justo frente a nosotros era una antigua funeraria, según me comentó Ricardo. Pero el punto es que ya no existe la funeraria o something, o no funciona, o no estoy segura, porque estaba como abandonado el edificio y hasta tenía letrero de en renta y todo el asunto. Y aparte de eso, en el espacio, o sea, estaba como todo destruido. Al lado está un bar que tiene nombre de brebaje. Entonces, ese bar es llenísimo de gente. Aparte ese día, ¿cuál contingencia ambiental? El bar estaba a reventar. Llegamos, yo me siento viendo hacia el bar, Ricardo se sienta viendo hacia la esquina. Los quiero ubicar en contexto. Yo volteo, hasta arriba la casa estaba abandonada, pero hasta arriba, hasta la fachada de la izquierda, se veía luz. Yo veo así como si estuviera prendido un cuarto. Ya, yo me dije, no me causó ninguna impresión. Pero, porque como que yo ubicaba que realmente había alguien ahí. Donde Ricardo, quiero decirles que uno de los sueños de Richard es comprarse una casa en el centro histórico de San Luis. Entonces Richard dijo, no, yo quiero una casa aquí, porque bla, bla, bla. Y empieza Ricardo a contar. Y yo en eso le digo, volteo otra vez a la ventana y la ventana ya estaba apagada. Y le digo, Richard, voltea, está la casa destruida, ruinas, así de esas casas que dices, aquí me van a espantar. Pues sí, volteo y le digo, Ricardo, es que cuando llegamos, no sé si te fijaste, esa ventana estaba prendida y apenas te iba a decir, ay, pues aquí en el centro vive una persona. Y cuando yo te iba a decir este comentario, que vivía al lado del antro, nada que ver, estaba apagada la luz. Y Ricardo, así como se quedó con cara de, ¿really? Bueno. O sea, como estábamos comentando eso. Y ahí luego me pasó algo súper raro, sentí que me agarraron y así, pero eso no se los voy a contar. El punto es que yo le dije a Richard y Ricardo me decía, sí, no, la casa evidentemente está sola. Y me dijo, es que estas casas, imagínate cuántos años tienen y es una funeraria y bla, bla, bla. Y empezamos como a hablar de eso. Ahorita me acordé con el de ahora, con esa historia que Ricardo no me va a dejar mentir. Me causó una impresión muy grande, no me asusté ni mucho menos. De hecho yo estaba así de, a ver, que me salga un muerto. Yo quería ver como algo ahí en la ventana, pero nunca vi nada. Y realmente me dio como ese shock de, güey, yo vi la luz prendida. O sea, yo realmente me acabo de sentar y como de ver que había un ser humano ahí. Y la casa después estaba apagada y en ruinas. Y dije, ¿quién prendió la luz? O sea, igual ni tenía conexión eléctrica y no lo sé, pero sí me generó como Lo que pasa es que estamos hablando del centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí en México. Y es una ciudad que tiene 427 años y la mayoría de sus edificios, sobre todo los que están en las primeras manzanas, son de 200, 250 años aproximadamente.
la casa en la que comenta Pau que sucedió todo, lo primero más extraño que nos pasó fue que yo vi, mientras conversaba con Pau, que el brazo izquierdo, el brazo derecho, como si alguien se lo golpeara. Entonces, lo primero que pensé fue, ay, qué feo tic tiene Paola, porque se movió el brazo muy feo y me dice ella, ay, sentí que alguien me agarró el brazo, pero les puedo jurar completamente por mi vida, sin temor a perderla, que yo vi como si efectivamente una mano le hubiera zarandeado el brazo. Yo la verdad es que soy muy sensible para esos temas, entonces me quiso dar como una especie, como cuando nos da ansiedad o un ataque de ansiedad, me empiezo a sentir como extraño o raro, y ahí me sentí así, no me había sentido así hace mucho tiempo. Y luego cuando me comenta lo de la luz, dije definitivamente si hay algo ahí malo o extraño, porque esa casa, en la parte de la planta baja, estamos hablando de un edificio que tiene 4 pisos me parece. En la planta baja era una funeraria y creo que era la funeraria más horrible que tenía la ciudad. No estamos hablando de hace 100 años, estamos hablando de hace 5 años todavía máximo. Funcionaba, ¿verdad? Sí, yo lo ubico. Sí, funcionó claro. muchos años, muchos años, yo creo que 40 años más o menos, en el mismo lugar, pero era una funeraria donde no había luz, los muebles eran tétricos, yo nunca entré, pero siempre que pasaba por esa calle me daba miedo esa esquina. Entonces, cuando tú me dijiste eso, dije, ay, es que es la funeraria. Aquí había una funeraria, ocupaba la manzana completa. Del otro lado estaba este restaurante bar, más bien bar que restaurante, donde pues había un montón de jóvenes veinteañeros, que pues hacían amena la calle, pero si no estuviera el bar, estuviera totalmente en silencio. Así que en efecto, esta novela de Aura de Carlos Fuentes trata de ubicar estas casas, sobre todo por demás antiguas de la Ciudad de México, estamos hablando de 600 años, 500 años, que permiten precisamente imaginarse una historia como esta. Y la verdad es que la historia está basada en un historiador. De hecho me gustó, por eso me empezó a gustar, porque trataba de un historiador. Un historiador que encuentra un anuncio de periódico donde, pues, dice él mismo, pareciera que este anuncio está hecho específicamente para mí, solo le falta que le agreguen mi nombre. Qué curioso, qué interesante. De hecho, necesito el trabajo, así que lo que voy a hacer inmediatamente antes de que un historiadorcillo joven llegue es ir corriendo a este lugar. Luego llega a una casa, que es la casa de Donceles, 815. No recuerdo por qué se llama la calle de Donceles de esa manera, tiene que ver con un tema de nobleza, por eso se llama Doncella o Donceles. ¿En qué parte está? No la ubico, yo no la ubico. Del centro histórico, probablemente, no me acuerdo tampoco muy bien, muy claro, ahorita la voy a buscar. O sea, quiero como saber en qué colonia está, ¿sabes? Como bueno, es en el centro histórico. La calle Donceles está en el centro histórico, déjame de hecho buscarla, aquí la tengo. La calle Donceles está, aquí ya la encontré, es paralela a la avenida, a la calle de Tacuba. Digamos que está detrás de la catedral, 2 cuadras detrás de la catedral. Sí. Yo caminé por ahí, ya me acordé. Sí. Oye, qué interesante, ¿no? No sabía, fíjate, yo ya he leído el libro 4 veces y voy a México sí, cada rato. No, mira, está la catedral de la Ciudad de México y la calle a la derecha de la catedral, si ustedes ven la catedral de frente, sería a su izquierda, sería calle Monte de Piedad. Cruza calle Tacuba y luego la siguiente calle es calle Donceles. Entonces, esta calle, pues es una calle, imagínense, es antiguísima, está básicamente en el catedral, centro. Claro. Pasa básicamente detrás de el Palacio de Bellas Artes. Es Avenida Hidalgo, la calle detrás del Palacio de Bellas Artes, y luego la siguiente es calle Donceles y de la Veracruz, donde están los grandes museos como el Franz Mayer. Es una calle bastante conocida. De hecho, en esa misma calle, si ustedes caminaran Donceles todo continuo sin detenerse, para los que viven en la Ciudad de México, llegarían a la sinagoga de los judíos, a la de Justo Sierra. Uy, mira, como si viviera allá. Pero bueno. ¿Dónde está la sinagoga? El punto es que la casa es una casa del siglo XVIII, probablemente siglo XIX, que identifica este autor, Carlos Fuentes, como una casa temible, como una casa a oscuras, que está rodeada por edificios más nuevos, mucho más llamativos, y al final la habitante de ese lugar se llama Consuelo.
es esposa de un general que, según cuenta el libro, este general estuvo viviendo en la época de Maximiliano y Carlota. Sí, exactamente. Y a partir de ahí comienzan a suceder algunos hechos bastante curiosos. La historia solo tiene 3 personajes. O sea, solo es precisamente Felipe, que es el historiador, Consuelo, que es la dueña de la casa a la que llega, y pues Aura, que es el personaje joven de la cual está, por la cual está nombrada el libro. Entonces, la historia tiene un escenario y 3 personajes. O sea, no hay para dónde. Está como súper... O sea, es muy chiquita, vaya, no tiene como gran cosa. Y el general, hacen referencia a los escritos del general Llorente, que sería el esposo fallecido de la Consuelo. Y una de las condiciones, no sé si decía en la sinopsis, no me acuerdo, pero una de las condiciones de trabajo es que a cambio de la paga, que iba a ser muy buena, es que Felipe se tenía que quedar a dormir en la casa. O sea, él se tenía que quedar ya como un huésped de la casa hasta que terminaran las memorias del general. Allí conoce a Aura y hay un conejo, hay un personaje que es un conejo. Sí, muy, muy curioso porque el conejo como que es una mascota fuera de serie, digamos, en la casa de una casa del siglo XIX. Y además por el personaje de la señora Consuelo, pues también como que no... Yo sentía que no tenía como mucha concordancia. Tiene como una cuestión como de metáfora, ¿no? El conejo. Ajá. ¿Por qué? Porque el conejo aparecía cuando aparecía Aura. Ajá, era como un previo, ¿no? O sea, si aparecía el conejo iba a haber algo ahí. Ajá. Okay. No sé, o sea, y de hecho yo hice análisis de este libro de la prepa, la neta no tengo idea. Porque el libro al final pertenece al realismo mágico, entonces obviamente mezclan aquí la ficción con la realidad. No les vamos a spoiler el final, pero el final Ricardo se lo adivinó en friega, yo la verdad no, pero es un final en el que dices, o sea, ¿cómo? Sí, yo luego que empecé a leer lo del personaje de Consuelo y que estaba, de hecho miren, es una descripción muy buena, en eso no, miren, yo porque no le haya dado una estrella significa que el libro no sea bueno. Yo le di una estrella respecto a mi particular opinión. Pero el libro es bueno en el sentido de lo siguiente. La descripción de la señora Consuelo, de la cama donde ella está, de la habitación, de verdad es muy buena. Y te da una imaginación de cómo era vivir en esa casa en esa época. Estamos hablando de una cama estilo como de príncipe o princesa, ¿no? De estas que tenían unas barras en las orillas de la cama. De metal. ¿No? Para cubrirse como un techadito. Y además dice tenía varios edredones, varias cobijas que además de que se veían notablemente antiguas o viejas, ya estaban raídas, o sea, ya estaban medio como con cortes, porque entonces daba a entender que el personaje que estaba ahí sentado, que estaba recostado, de veras era demasiado antiguo. Entonces ya cuando me dijo eso, yo rápidamente me percaté que debía de ser un personaje por arriba de los 100 años. Como era un libro historia ficción, Okay. Yo dije, seguramente está hablando de un personaje que no se ha muerto, que está vivo, eso pensé yo, que no está muerto, que está vivo y que tiene 120 años, ¿no? Eso fue lo primero que pensé. No es eso lo que pasa. Sí, como por el escenario, ¿no? Que dices, claro, pues la casa es muy vieja, la señora vive aquí. Entonces te da como entraditas que al final... A mí no me gusta eso de los libros. No quiero saber qué sigue. No estoy diciendo que eso siga. Pues es que nomás tenía 60 hojas para contarlo, o sea... Pues sí, entonces... Algo que no te gustó es que trae frases en francés. Ese es otro problema porque yo no sé nada de francés y no me interesa aprenderlo. La verdad. De Sonora tu vaca, de Sonora tu familia. ¿Han visto Mulan? Entonces... No he visto Mulan. No he visto ninguna película de Disney. Para aquellos que entiendan la referencia, there's a dragón bebé llamado Mushu. Hay memes de eso. Mushu hizo dragón rojo. No va a salir en la nueva Mulan. Mushu está con Mulan y le está hablando y le está explicando como cosas. Mulan dice, no, pues no sé, algo contesta y así como que no. Y el Mushu se ofende. Es un dragón rojo. Te voy a poner la escena ahorita que en un inter. Y Mushu dice, de Sonora tu familia, de Sonora tu vaca. Y es una escena súper icónica. Entonces yo uso eso mucho de referencia cuando digo, de Sonora tu vaca. Es así como de chao. No, pues no. Yo hablo árabe y escribo árabe. Ajá.
hablo medianamente italiano, Ajá. no lo hablo totalmente, pero le entiendo al Papa Francisco, que es el que más veo en italiano, Okay. y tengo libros en italiano y los leo. Of course. Inglés más o menos, no realmente muy bien, pero no me interesa el francés. Había una compañera en la universidad que estudiaba francés, me Ay, chocaba, súper creo que de ahí beautiful. viene mi terror a aprender francés. Quizás no me quiero parecer a mi compañera cuando estudiaba francés. Bueno, el punto es que hay bloques en francés y no me gusta. Es que aquí pasa algo, y era lo que yo te decía. No me acuerdo, estoy segura que la primera vez que lo leí no, pero yo hablo dos idiomas, inglés y francés. Dentro del francés, el francés que viene en el libro a mí se me hace un francés muy básico, pero porque yo sí ya entiendo ahorita la lengua. El francés escrito te lo entiendo muy bien. Al momento hablado, pues los franceses hablan bien pinche raro, entonces no mucho. Pero lo entiendo bien. Entonces, cuando yo lo leí, yo no me percaté de eso. Cuando tú llegaste y me dijiste, es que trae francés y fail por el autor, no trae la traducción. Y yo así de, no trae la traducción. Agarro mi libro, lo ojeo y me doy cuenta de que no. Sí, es que tú estás leyendo muy a gusto y luego dices, y luego ya sigue el texto español y luego vuelves otra vez a y luego otra vez español y dices, ok. No, y ahorita trae un párrafo, no creo que el párrafo de uno de los capítulos que está bien largo. Mira. Mira, gracias a Dios que yo tengo Google Translate. Él lo estaba leyendo en internet. Of course. Y cuando lo veo en francés, pues agarro, copio y pego y copio en Google Translator y ya, con eso ya entendí. Pero una persona de calle que está leyendo, Sí. es más, alguien de calle que va a leer este libro y que lo encuentra en un puestecito, que lo compra porque son libros A muy mí baratos. me costó 10 pesos. 10 pesos dices. Tú lo agarras y empiezas así. No, pues que sí, tenía 15 años cuando la conocí. Lees en el segundo folio de las memorias y empieza. L. Abait, Quince, Ans, Lors, quién sabe qué cosa. Y luego terminas, Perdition, o no sé cómo se diga. Los ojos verdes de Consuelo, que tenía 15 años en 1867. Fíjense, ahí va. Cuando el general Llorente casó con ella y la llevó a vivir a París al exilio. O sea, escribió el general en sus momentos de inspiración. O sea, no. Yo dije, ok, me brinco esto. Ok, acá hay más francés. Vuelvo a cambiar la página, empiezo el capítulo 4 y, o sea, no. Y es que yo no me había, o sea, digo, a lo mejor yo entiendo perfecto, pero a mí me gusta mucho el idioma francés, me emociona mucho leer cosas en francés. No, se me hace complicado. Ya dije lo que estabas leyendo. Pero hay algo que te dije, Richard, ¿te acuerdas que leímos el de Llámame por tu nombre, que trae fragmentos en italiano? Ajá. Yo me acuerdo que se traía el italiano y la traducción. Sí, no básicamente la traducción, pero por ejemplo decía il bambini è bello, una cosa así. Y entonces ya lo que hace el autor es dice, bueno, en efecto, el chico era bello. Entonces dices, eso quiere decir esa frase, por ejemplo, ¿no? O había otras frases que las agregaba, digamos, en la historia y te daba a entender qué decía. No te daba la explicación total, la traducción, pero decía, lo que pasa es que en efecto el lugar tenía tanto calor que no sé qué, tan. Entonces tú dices, bueno, no necesito saber italiano para aprenderlo. Ahora, muchos dirán que tiene que ver con un nivel de cultura, que un nivel de no sé qué. Pues no necesariamente, porque cada quien aprende los idiomas que quiere y además no es necesario realmente querer saber todos los idiomas para estar a la vanguardia de la inteligencia. No. Creo que no. Entonces, siento yo que Carlos Fuentes, aunque seguramente él sí sabía francés, muy bien, lo quiso plasmar ahí. Era embajador de México en Francia. Con eso tienes. O sea, sí me imaginé, dije, tuvo que haber sido un personaje como Octavio Paz, que fue embajador en quién sabe cuántos países. Quiso plasmar el francés aquí, pero pues... Y tenía sentido, porque la historia está basada en el general, este general que no me acuerdo el nombre. Llorente, que pues estuvo en la guerra de Maximiliano, y Maximiliano al final era de Europa, pero muchos de los soldados y de la gente que estaba con él pues provenía de Francia. Entonces ahí tenemos como una característica de por qué la lengua o el idioma. Bueno, ahí quiso hacer una revoltura que al final a mí no me gustó. Y algo que quiero algo que quiero comentar es que a mí, no me linchen paro, ni a Ricardo, porque creo que va a pensar lo mismo que yo. Carlos Fuentes me parece un autor ligeramente pretencioso. Con los libros que escribe, a mí
se me hacen libros complicados. Yo no considero que todas las personas que se pongan a leer a Carlos Fuentes ni les va a gustar ni les van a entender. Yo le contaba a Ricardo que he leído, no nada más he leído ahora, hubo una época en la que leí muchos libros de Carlos Fuentes, pero yo estaba muy pequeña. Entonces yo empecé al revés, yo empecé leyendo como lecturas muy complicadas y me fui pasando a lecturas bien pop. Pero había libros que de hecho creo que no sé, no estoy segura si nos vamos a ir por esa línea, pero hay libros de él que yo leía leer y que no le entendí al final que me tenía que dejar el libro. O sea, bueno, ahora sí, pero hay otros libros que no. Y a mí Carlos Fuentes, si lo ven en entrevistas, que el señor ya en paz descanse, ¿verdad? Pero si lo llegan a ver, o sea, si lo googlean, él explicando a Aura, él explicando otros libros, él es así como de, oh, mi libro, o sea, así, ¿sabes? Entonces, a mí me da esa impresión, como muy pretenciosa, con un lenguaje bien... probablemente muy elevado. Ajá, necesitas tener cierta cultura y demás para entender todas las palabras. Hay palabras que ahorita separé aquí, me encontré, por ejemplo, enjalbergada. En mi vida había visto esa palabra. Vamos a separarla, a ver cómo se llama. ¿Qué Entonces, dice? Enjalbergada. Entonces separamos enjal y dejamos... No. Entonces, y vienen como palabras que... por ejemplo, levemente el Yavin que tú reconoces y con él la mujer, o sea, como muy, muy poético el asunto. Pero siento que no es para cualquiera y que la verdad el señor sí trataba de echarle todos sus conocimientos de literatura, pero al final no le llega eso a todo el mundo. Necesitas bajarle 3 rayas para todos, ¿no? Yo creo que ahí comienza el detalle de por qué mucha gente no quiere leer. Güey. Porque entonces lo escuchaba hace un rato en un noticiero y decían que el arte debería de ser para todos, pero desgraciadamente no es para todos porque no se entiende. Lo mismo pasa con el mundo de la lectura. Si tú a alguien que quieres invitar a ser lector le das un libro de estos autores contemporáneos, por ejemplo, le das un Carlos Fuentes o le das un Benedetti o un Borges, los asesinas al instante, hablando metafóricamente. Y si te das cuenta, no hemos planteado leer ningún libro de ellos fuera de este. No. Porque no los podemos poner a leer eso. No, necesitamos leer cosas más relajadas, más... Sobre todo, si ustedes están comenzando, nunca se obligan a, 1, querer leer los clásicos. 2, no es una obligación leer los clásicos. 3, no es una obligación leer los libros de los autores, de los grandes autores mexicanos. No es una obligación. A veces coincide que tienes que leerlos por una tarea, por un trabajo, porque alguien más lo recomendó. Y bueno, te animas a leerlo. Yo creo que cada quien tiene que leer lo que considera que está en su gusto y en su estilo. Te lo decía hace un rato. Le puse una estrella, pero por ejemplo, el libro que acabo de terminar de leer, que se llama Caballos Salvajes, de una escritora estadounidense, Janet Walls, escribe acerca de los vaqueros y de los vaqueros americanos y la vida de los vaqueros en América, pero sobre todo de la vida de las mujeres vaqueras en Estados Unidos. Uh-huh. Y le puse 5 estrellas, porque la narrativa es increíble, porque es un libro ligerísimo, porque no te detienes en palabras redundantes, porque no quiere pretender nada, porque no quiere dar a entender otra cosa más que la historia de su abuela. Y entonces yo me conecté tanto que hay la muerte de 2 o 3 personajes y le dije a una amiga ayer, me tuve que detener a tener una especie como de duelo, mini duelo, porque dije, no puede ser, este personaje era clave en la historia, ¿cómo que se muere? Eso es lo que a mí, Ricardo, quiero que me dejen los libros. Pero leo un libro como el de Aura, no me causa miedo, no me causa sensación de horror, ni tampoco de misterio, porque me está adelantando todo inconscientemente. ¿O será que yo soy muy perspicaz para ese tema? Digo, ya sé qué va a pasar esto, vas a ver que esto y esto y esto. Y luego utiliza palabras que pues, probablemente las voy a buscar en el diccionario porque lo tengo a la mano, aquí lo tengo en la computadora, y lo puedo encontrar. O le puedo dar clic con las aplicaciones de ahora, ya te dice consultar y te sale la información. Y luego puedes copiar el francés y ponerlo en el translator y ya te dice más o menos de qué se trata y ahí le va siguiendo el cuento. Yo tengo que decir algo. Tuve que detenerme a la mitad del libro, a las 25 páginas que tiene, para meterme a Goodreads y saber si continuaba la lectura o la dejaba ahí. Busqué tu reseña
Para más o menos dije, bueno, le puso 3 estrellas, ok, está más o menos igual Sí, que yo. Ajá. Y sigo a personajes que son muy inteligentes para las lecturas, que no me atrevería ni siquiera a discutir con ellos nada, porque se nota que saben mucho más que yo para ese tema. Y como críticos de historias yo decía, uy, también están pensando algo parecido. No estoy tan mal. Quizá estoy leyendo libros muy chafas o, como lo escribí en mi reseña, no soy tan bueno para... Es más, no conozco para poder criticar un libro y solo estoy compartiendo lo que me parece. Pero para mí, ahora me parece que es un libro en el que no deberíamos de esforzarnos ni leerlo. O sea, yo no lo recomendaría para leerlo. Lectura en la prepa, Richard. Eso fue otra peor. Mira, Mira, eso fue peor porque tú me dijiste, me lo pusieron en la prepa para leerlo. Ajá. No, Primero de prepa. yo estaba en un colegio de bachilleres, una especie, para los que nos escuchan en otros países, es una prepa estatal, hagan de cuenta una estatal, una escuela pública. Y entonces nunca me recomendaron leer un libro. Leíamos los libros de texto del salón y ya se acabó. No, pues no, menos. Yo llevaba materia, la redacción y literatura. Y nosotros, tuve dos maestras maravillosas. Si están escuchando esto, las amo a las dos. Una yo creo que sí lo puede escuchar, la otra no. Una es Gaby Chong, ella me dio en primero. Por ella fue que leí este tipo de libros. La otra es Irma Ruth del Ángel, ella me dio literatura. Me atiborraban de cosas así, o sea, de verdad. Tengo amigos que decían, o sea, de gracias ahí escribí. Yo, la neta, pues estaba en una escuela de paga, o sea, estaba no en un colegio, estaba en una universidad que tenía prepa. Y no todas las maestras ni todas las materias eran buenas, pero yo puedo decir que mis maestras de literatura y mis maestras de redacción eran muy buenas. Entonces, o sea, yo sé que al menos en ciertos programas ahora es obligatorio, pero como que para estudiar el realismo mágico, tú dices así de, no la lean, y así como de, Ricardo, viene en el programa de la prepa. Entonces... Creo que es como cuando pasa que te quieren explicar el surrealismo mágico. El surrealismo en sí ya es mágico, ¿no? El surrealismo en México, y lo primero que te ponen son las esculturas de Leonora Carrington o los dibujos de Leonora Carrington sin explicarte. Y todo lo que dices, ay, es que raro está esto. Cuando te explican cómo funciona el surrealismo mágico, sí. entonces tú dices, otra vez surrealismo mágico. El surrealismo... es que es el vino, ahorita ya. Ya. ya llevamos dos botellas. Te vuelven a explicar el surrealismo, te lo explican y entonces dices, ya entendí por qué Leonora está tratando de decir esto, porque tal. Lo mismo pasa con libros de este estilo, porque yo lo quise enfocar luego a terror y dije, no es terror, es como thriller, no es thriller, es como fantasía, no es fantasía, es como reseña histórica, pero con un toque de misticismo, no lo sé. Bueno, al fin el que me quedé sin estilo, sin poder catalogarlo, y me da una tristeza tener que agregarlo en mis libros leídos. ¿Por qué? O sea, una estrella. Ok, pero es un clásico. O sea, es un clásico. Yo diría como un must read porque no puedes criticar algo que no conoces. Si alguien más te hablara de Carlos Fuentes o de que tú dirías, no, pues no, Santo, pues dirá, es malísimo si nunca has leído nada. Ahorita tú ya tienes un punto de referencia. Ahorita yo digo, bueno, este que leí no me gustó. No, pero es que yo he leído pero más. Qué tal que a lo mejor hay otro que sí está más bueno y qué tal que ese sí me gusta porque la historia a lo mejor es diferente. Les voy a contar lo que le dije a Richard al inicio, porque esto lo contó Carlos Fuentes en Some Place. Existe otro libro de Carlos Fuentes que se llama La muerte de Artemio Cruz. Él habla de que Aura y la muerte de Artemio Cruz están en una línea más o menos igual espacio-tiempo. Si esto fuera Rick and Morty, están en el mismo universo. Y en este libro, en Aura, él es una analogía de la muerte dentro de la vida. En la muerte de Artemio Cruz habla de una analogía de la vida dentro de la muerte. No les puedo decir más porque les spoileó ambos libros, pero van por ahí. Entonces, tú que ya sabes el final, o sea, tú sí que sabes, pero tú no has leído La muerte de Artemio Cruz, yo sí la leí, pero la leí hace muchísimo tiempo, entonces, tiene que ver y no, pero no puedes leer todo lo del universo del Señor y el Señor se debrayó acá con sus, no sé, o sea, a eso voy. Y no porque no te guste Aura eres un mal lector, no porque no leas este tipo de libros eres un mal lector. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? A mí me encanta leer, vete a saber, no sé, la analogía que siempre pongo, 50 sombras de Grey. Pues órale, si es lo que te gusta leer, lee eso y lee ese género, pero pues lee. Habrá gente que sea bien fan de Carlos Fuentes, qué padre. Pero a mí la verdad está bien pesado, Richard opina lo mismo. O sea, pesado en cuanto a pretencioso el libro, a lo que te quiere dar. Sí, pero no, pero la historia. Yo casi les puedo apostar que no vamos a tener otro libro de Carlos Fuentes en el podcast, a menos de que encontremos algún punto en común,
porque estamos compartiendo libros que si a Ricardo le gustaron y a mí me gustaron, es muy probable que a un tercero también le guste. Más o menos va por ahí la línea. Que ni fueron nuestros favoritos y si ven nuestras calificaciones no va por ahí, pero pues queda como el asunto, ¿no? Y entonces, y hay otra cosa que yo quería tocar que, ay, a ver si no hago spoilers. Consuelo, la ñora, era viuda sin hijos, no tenía familia. Se da a entender cuando pasa algo que tiene que ver con una cabra. Sí. Es que no O quiero sea, spoiler, pero Aura está... No es spoiler, de hecho. Aura está en un patio, si no me equivoco, está cortándole el cuello a un cabrito porque se lo va a comer y no sé qué. Entonces le está quitando la piel y las entrañas y esas cosas y se sale de ese espacio, se va con Consuelo a la habitación de la señora y la encuentra parada de pie haciendo lo mismo. Sí. O sea, pero sin el cabrito, simplemente simulando que ella también está raspando la carne y quitando esto. Ahí me da a entender algo. Ahí me da una analogía de que ella empieza a experimentar como con rituales de magia. Porque, sí. Bueno, o para quien sepa, le gusta el tema, la brujería pues luego lleva como este sacrificio de animales. Y no sé, Felipe la encuentra, entonces como que se le hace rara como la escena. Y a Felipe le saca de pedo, hace como una analogía ahí porque Consuelo da la imagen de ser una persona muy religiosa, muy católica. Y la encuentra y dice así como de, o sea, como darle esa analogía de imagen de, entonces como que dan a entender que sí es como el tema de brujería porque está el cabrito y te lo deja abierto. La verdad es que eso no te lo resuelve. Creo que no tiene nada que ver con el final, solo el poner un pin en que como que a Consuelo le late el pedo de la brujería y no tiene hijos, entonces hace como hay algo, no sé si eso tiene que ver con el final para los que ya lo leyeron. Esa es una teoría conspiranoica mía. No sé, Ricardo, ¿qué opine? Sí, pues es semejante. Creo que sí tiene que ver todo eso con el final. Y yo cuando ya estaba leyendo esa parte, yo dije, sí, pues ya, más obvio no puede ser el final. Okay. Va a ser esto y esto y esto, y en efecto. Así, paso A fue esto, paso B fue esto, paso C. Ok, libro predecible. Y ahí ya. Okay. Qué triste que haya terminado así. Sí. Pues. Pero no nos hagan caso. Lean el libro. Y ustedes mismos júzguenlo por ustedes mismos. Suban su reseña a Goodreads, califíquenlo en Goodreads. Para que tengan oportunidad de leerlo y cada quien fomente su opinión. Mira, lo chido es que tiene 62 páginas, entonces la neta lo lees en una hora. O sea, está súper. Es un libro rápido. Sí. ¿Cuánto lo leíste? Yo en 45 minutos. Yo como una hora y media, pero estaba trabajando. Entonces era o sea, tenías ratito. No, yo así tendido. O sea, rápido para los que no son de aquí de México. me gusta porque ahora los que se unieron de Costa Rica, ¿de dónde? Sí, de Costa Rica y de Canadá, van a decir, ¿de qué hablar? ¿De qué hablar estos amigos? Yes. Y los amigos de Puerto Rico van a saber que también hay palabras que no entendemos acá. Entonces, igual viceversa. Bueno, así rápido, tendido. Yo lo leí en 45 minutos, me puse a leerlo rápido y iba a la mitad, como a los 20 minutos, ahí fue donde me detuve. Y ahí perdí tiempo para estar viendo en Goodreads qué onda, le seguía o no le seguía. Es que a mí me ha pasado mucho. Yo, o sea, de que lo estás leyendo un libro y dices, ay, no. ¿Qué hago con él, no? Necesito opinión de alguien. Déjame, meto a Goodreads, busco el libro. Pero yo no lo puedo dejar. Me pues siento una mala persona. Pero bueno, eso ya es pedo del lector. ¿Cómo podemos encontrar el libro? Está súper barato. La edición impresa nueva. Hay una nueva edición que... La edición que yo tengo es como la pared de la casa. La edición nueva trae una mano, un picaporte de mano. Vale entre 60 y 120 pesos en promedio, lo que sería el equivalente a unos... Ay, bueno, ya el dólar está bien caro, pero serían como $3, $3 a $5 no es nada, o sea, está súper barato. Bueno, considerando que es un libro. La edición ilustrada de colección, no la he visto, pero vi que hay una edición nueva que sacó por el N número de años de publicación del libro, creo que 50 años, no sé, y cuesta 200 pesos. No encontré en ninguna plataforma que existiera una versión digital. Ricardo ya me dijo que existe en Apple Books, Apple Books, 79 pesos. Entonces yo no lo encontré para Amazon o así, entonces bueno, ya está. El audiolibro está gratis en YouTube y hay una versión narrada por Carlos Fuentes mismo, por su voz, y está en 1 hora y media, te lo chutas en lo que él te lo narra con calma. Entonces es un libro accesible para todos. Está súper fácil. Entonces, si lo quieren leer, va. Entonces, ahorita tenemos poco tiempo ya para terminar. Ya les estuvimos contando varias mini historias.
Pero la recomendación de esta semana, pues, es yo la nota mental que les quiero dejar. Ahí viene mi gato bajándose desde la ventana. La nota mental es que, y por una anécdota que le conté a Ricardo, que a veces la gente te dice así de, ¿cómo que no te gustó el libro? ¿Cómo que no le entendiste? Pero sí está el autor. Como si el hecho de no sumarte como a esta onda de clásicos así o de libros que son como muy icónicos, te hiciera como una mala persona. Y creo que eso está muy mal. Creo que está muy mal el concepto. Yo creo que no a todas las personas nos tienen que gustar los mismos, si no, no habría variedad de libros. Y creo que a Ricardo también le gustó esa anécdota. Que no... ¿Qué es eso? Que no te hace un mal lector, ¿no? No, para nada, para nada. De hecho, si nosotros nos basáramos en eso, entonces seguramente nadie querría leer porque los libros no están hechos para que tengamos un nivel de cultura más amplio, están hechos para el disfrute, para el goce personal, y de eso depende lo que ustedes quieran creer y opinar de cada libro. Así que para terminar, pues les recomendamos que descarguen esta aplicación Goodreads. Deberían de pagarnos por promocionarla. Ya sé, pero es que es muy buena. Patrocíname. Es que es muy buena porque yo le decía a Pao antes de entrar a grabar que gracias a Goodreads estoy leyendo simultáneamente, ahorita estoy leyendo simultáneamente 8 libros, además de los que tenemos pendientes para los próximos programas, y es que ustedes pueden ir leyendo un libro y subir su actualización de progreso. Entonces les va marcando más o menos. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro que se llama Esto no es una historia de amor y tiene 414 páginas y yo acabo de leer 50. Entonces ya me dice, llevas el 12%. Y como que te motiva. Sí, te motiva, que dices, quiero que esa barra se llene y que al final cierre la barra en 100% y le ponga mi reseña y se agregue a mi reto de lectura, que ya son tantos libros de 36, que son los que yo estoy queriendo leer. Entonces pueden seguirnos a través de Goodreads. Yo estoy como Ricardo Aguilar Martínez. Yo me encuentro en Goodreads como Pao Galindo. Así búsquenos, y en Facebook estamos como podcast de libros o un libro, una historia. Si lo buscan con el arroba es @podcast de libros, y si lo buscan de manera habitual es un libro, una historia. Y en las otras redes sociales, tanto Instagram como Twitter, para el podcast es igual. Con un libro, una historia, fondo naranja, letras blancas, así nos encuentran, o con el arroba podcast de libros. Igual en las redes sociales, a mí me encuentran como Pao Galindo en todas mis redes sociales, así como me buscan, y en Instagram y en Twitter con los arrobas, yo soy @soy_Pao Galindo. Y yo en Instagram me encuentran como ABNRick, ABNRick, RICK. Así me encuentran, me pueden agregar. Me sonó a reggaetonero. ¿Sí va? ABNRICK. Ahí me encuentran, y con mucho gusto, bueno, pues vamos a seguir publicando nuestras reseñas, nuestras actualizaciones de los libros. Ahorita que todo el mundo está encerrado en su casa en cuarentena, sí, coméntenos sus libros, así mándenos es. recomendaciones, díganos qué les está gustando, podemos estar contestando. Y de hecho, ¿sabes qué podemos hacer para que se active un poco más lo de redes sociales? Irle subiendo a la página de Facebook, o bueno, no sé, o en Instagram, en nuestros Instagram personales, los libros que les recomendamos en las historias, no necesariamente en el feed. En las historias ponerle libros que ya hemos leído, que no hemos hablado de ellos, pero que nos gustaría recomendarles para estos días de cuarentena, si es que en sus respectivos países o ciudades están en cuarentena. Entonces, ya sea que elijan uno de los libros que hemos leído ya en el podcast, o que digan, bueno, de esos ya leí 2 y me gustaron, los demás no me gustan o no me gustaron como para leerlos. Bueno, pues igual les podemos publicar algunos en nuestras historias personales. Ya veremos, nos organizamos para que ustedes puedan encontrar otras opciones. Efectivamente, y pues aprovechen este tiempo. Es un tiempo de, pues ya todos nos mandaron a la casa, entonces aprovechenlo, lean, escúchenos en el podcast. Muchas gracias a todos. Y la próxima semana les platicamos cómo va a estar la dinámica. Vamos a suspender solamente un episodio y vamos a continuar precisamente para que pues tengan contenido en este tiempo de cuarentena. Pero nos espera un libro que les va a gustar. Creo que creo que va a estar bastante llamativo, y esperemos que sea como el capítulo, tengan 12 capítulos que puedan escuchar en esta cuarentena, duran 1 horita, y pues nos escuchamos la próxima semana. Y bueno, ya para cerrar, perdón, antes de que se me olvide, por favor califíquenos en Spotify y en Apple Podcast. Si nos escuchan a través de estas plataformas, pónganos ahí las estrellas que consideran ustedes que nos merecemos para que podamos llegar a más personas. Si no nos califican, desgraciadamente nos quedamos ahí perdidos en el mar de los podcasts, y ya nos han agregado comentarios tanto en Apple Podcast como en Spotify,
Síganlo haciendo, califíquenos, eso nos ayuda muchísimo a nosotros. Y ahora sí, nos vamos. Y nos despedimos en un libro, Una historia